Hola mi gente, ¿qué tal? Soy Yori. En esta oportunidad vamos a hablar nuevamente sobre Migración México y le daré algunos tips a la hora de viajar para México para que no tengan ningún tipo de problemas a la hora de llegar y no sean deportados. Evidentemente yo soy venezolano, tengo algún tiempo acá viviendo en México, ya más o menos me sé cómo es la jugada, y evidentemente el pasaporte venezolano, como el colombiano y algunos de otros países de Centroamérica y de Sudamérica, están muy vigilados, son muy vigilados a nivel mundial, obviamente por las masivas migraciones que están sucediendo. Yo soy venezolano y también me duele todo lo que está sucediendo, y por eso quiero también dar mi granito de arena por medio de este video para ayudar a aquellas personas que quieran regresar o venir a México sin ningún tipo de problema. Digo que pueden regresar porque muchos paisanos que han sido deportados, tanto colombianos, venezolanos y de otras partes del mundo, acá en México, entonces siempre hay una segunda oportunidad y aquí lo vamos a esperar con los brazos abiertos. Evidentemente yo tengo mi residencia permanente, yo vivo acá en México desde hace algunos años, pero igual me asusta este tema porque hay muchas irregularidades dentro de migración. Tal vez sea xenofobia, no sé xenofobia, pero muchas veces también nosotros como extranjeros cometemos algunos errores que evidentemente ya no se deberán de cometer a la hora de llegar. Los agentes migratorios tienen la facultad de garantizar que las personas que ingresen a México sean turistas. Esto nunca se le puede olvidar en ningún momento. Para todo tienen que ser turistas, dependiendo si vienes con una visa de trabajo o una visa de estudiante, sí, fácilmente podrás pasar, pero siempre tienes que decir eres turista, o sea, no puedes decir más nada que eres modelo, que vienes a trabajar, que vienes a conocer el amor de tu vida. Eso no puede existir nunca. Siempre tienes que decir soy turista. Y aquí le vienen los tips. Antes de darte los tips y las recomendaciones para que entres a México fácilmente, te voy a decir unas cosas que no puedes ni nombrar, ni decir, ni pensarlo en el momento. Evidentemente no puedes decir que vienes a trabajar ni a buscar trabajo, porque evidentemente te eliminan y ahí mismo te vas para el cuartito, y del cuartito duras 24, 48 horas, 72 horas y te deportan a tu país de origen o cerca de tu país de origen para que después tú te vayas como tú quieras. Entonces, si tú dices que vienes a trabajar aquí a México, evidentemente ahí mismo te deportan. No puedes decir que vienes tampoco a conocer a alguien, que te vienes a casar, porque también eres posible migrante o tenés perfil de migrante y también te van a deportar. También no vas a decir jamás de la vida que te vas a ir a los Estados Unidos y estás utilizando a México solamente como tránsito, como trampolín. También deporta para tu país. O sea, son tres cosas fundamentales que no puedes decir. No puedes decir que vienes a trabajar, no puedes decir que te vienes a quedar, no puedes decir que te vas para los Estados Unidos por medio de México, y tampoco puedes decir que tienes familiares dentro de México. Solamente si cuentas con la carta de invitación, que ese es otro tema que evidentemente te lo voy a decir más adelante. Si tú entras con la carta de invitación, sí puedes decir que tienes el familiar y tener todos los datos de esa persona. Pero si tú puedes entrar y no te piden la carta de invitación, ni siquiera la enseñes. No pueden decir que conoces ni que tienes a familiares dentro de México, porque es posible forma de que te deporten también mucho más rápido. Lo primero que tienes que tener es mucha seguridad a la hora de llegar a México. Evidentemente ya seas de Venezuela, de Colombia, de cualquier país del mundo que tenga ahorita problemas políticos, sociales o económicos, vienen hacia México, son posibles migrantes. Para los agentes migratorios casi todos son posibles migrantes, entonces te ven como que te hacen un psicoterror, te quieren hacer preguntas fuertes, te hacen la pregunta 2, 3, 4, 5 veces, tú respondes siempre con mucha naturalidad, así estés mintiendo, ¿no? Respondes con mucha naturalidad. Evidentemente para entrar a México no necesita la prueba COVID, hasta ahora no necesita la prueba COVID, pero no sabemos si más adelante cambie todo lo que es por la vacunación, que te pidan si te vacunaste en tu país de origen o no, pero hasta ahora no piden ni la vacuna ni la prueba COVID. Lo segundo que tienes que saber es que tienes que tener un vuelo redondo. Si tú vienes de Venezuela, vas a Colombia, de Colombia a México, pero para poder entrar a México tienes que tener un vuelo de salida. O sea, si vienes hacia México tienes que tenerle siempre un vuelo redondo que te saque de México, y yo recomiendo mucho que sean de 15 a 20 días a las personas que vienen, para que no sean tan rápido, porque evidentemente si tú vienes por un mes o 2 meses o 3 meses a México y te vienes a quedar, es preferible que pongas el vuelo que vienes una semana
porque si lo pones tanto tiempo tienes que a veces comprobarlo con dinero, y si muchas personas sabemos que cuando se viene a Venezuela se viene con muy poquito dinero por la situación económica y también de trabajo que hay allá. Entonces es preferible hacer el vuelo redondo por 7 días, 14 días, 18 días, que por lo menos $1,000, $800, $600 lo pueden comprobar fácilmente. Yo recomiendo mucho que la reservación de hotel que hagas, en caso de no tener la carta de invitación, tiene que ser real, tiene que existir, porque los agentes migratorios llaman y sí están comprobando para ver si de verdad te vas a hospedar ahí. Evidentemente, cuando las personas llegan acá a México, lo primero que te hacen es: ¿tienes reservación de hotel? Te hacen preguntas así como regañándote. Tú respondes con tu mayor normalidad, pero siempre sabiendo que vienes de turista, así te vengas a quedar. Entonces es importante que seas muy natural a la hora de responder, y llenar también la forma migratoria que te dan en el avión. Tienes tiempo, te la dan como 15-20 minutos antes de aterrizar en el Benito Juárez. Usted llena su forma migratoria con calma, cuántos días te vas a quedar, tú dices 15, 8, los días que te vayas a quedar, tus datos completos, el pasaporte tiene que estar vigente, y tiene que estar vigente después de que el viaje, como 6 meses más, porque son los 6 meses, los 180 días que permiten a México o a las personas que ingresan a México como turistas estar legales. Solo que ahorita poner que tú vienes por 6 meses de turista en México, obviamente se le conecta la alarma migratoria a esas personas y evidentemente es posible que te devuelvan. Entonces es preferible que te compres un pasaje de 15, una semana, 2 semanas, para que vengas a México si eres turista. Y si te vienes a quedar 8 días, 7 días, para que la cosa sea como más cortita y no corras el riesgo de que te vayan a deportar. Otra cosa que te quiero recomendar es que tienes que saber todos los datos de tu viaje: ida, vuelta, cuando lo compraste, qué fecha, todo, absolutamente todo, porque muchas veces también te preguntan eso y tienes que saberlo. Evidentemente, si a ti te llegan y te regalan un pasaje para México, tú no vas a decir: no, que me lo regaló fulanito. No, tú automáticamente tú vas a decir: no, yo me lo compré tal día. Porque entre menos sepan la gente migratoria y menos tú digas, es mucho mejor, porque evidentemente te hacen las preguntas 3, 4, 5 veces. A veces, porque a veces ni siquiera te hacen preguntas: bienvenido a México, y pasas, ¿no? Pero muchas veces, para no correr ese riesgo, tú no vas a hablar de más. Usted va a decir lo que tienes que decir: mira, yo vengo a México, soy turista, me dedico a tal en Venezuela. Por ejemplo, si utilizas la carta de invitación, la carta de invitación tiene que llevar algún tipo de protocolo. Las personas que la necesiten me pueden dejar un mensajito, yo se la mando, porque yo he utilizado la carta de invitación para traer a familiares y amigos y me ha resultado al 100% hasta ahorita, gracias a Dios. Entonces solamente cambian las personas, cambian los datos y la utilizas, porque es muy bueno traer respaldo. Evidentemente tú no vas a llegar aquí a México: ¿la conoces? Es que la carta de invitación no. Si ellos te la piden, usted le enseña. Si no te la piden, no pasa nada. Porque evidentemente hay personas que sí se la piden o sí se ponen así como dándole la piedra. Pero más que todo cuando son mujeres, cuando vienen mujeres solas o cuando ven familias completas. Evidentemente ellos se dan cuenta de todo. De tanto de las maletas, de la cantidad. Por ejemplo, si vienes por 7 días y traes 4 o 5 maletas, ni porque fueras artista, ¿no? Obviamente tú tienes que saber, si vienes a emigrar, tráete la menor cantidad posible para llamar lo menos la atención que puedas cuando llegues acá a México, y saber que la carta de invitación es importante y fundamental a la hora de tú tener ingreso acá a México. Entonces, si entras por carta de invitación, usted la presenta. También tienes que saber todos los datos de la persona que te está invitando, y yo te recomiendo mucho que sea un familiar directo o un amigo directo, que sepas mucho, que tengan fotos, porque te piden fotografía, te piden dirección, cómo se conocieron, que las dos personas coincidan, porque a la hora de llamar a la persona que se encuentra aquí en México, tiene que coincidir con la historia que tú estás dando, porque si se equivocan en algo, lo siento mucho, pero también para el cuartito va. Entonces tienen que saber toda la información y estar coordinado las dos personas que van a tenerlo. Obviamente esto suena como una película de terror, pero no sucede siempre, sucede muy poquito. Pero para que no corras el riesgo de ser deportado, es preferible hablarte con la verdad y ser claro, que es lo más importante, y traer todos los documentos impresos, vuelo redondo, hospedaje, si no tienes carta de invitación y una persona te está invitando, la carta de invitación, todos los datos. Evidentemente, si tú vienes para acá, para México, lo único que tú necesitas para hacer algún trámite migratorio es apostillar la partida de nacimiento.
Si tú vas a tener la partida de nacimiento apostillada, tú no lo vas a tener en la mano y no la vas a presentar. Usted la va a tener escondidita, guardadita. ¿Por qué? Porque si tú presentas la partida de nacimiento, evidentemente le estás diciendo al agente migratorio que tú vienes a México a hacer algún trámite. Entonces también te van a deportar. Así que solamente presenta lo que ellos te pidan. La pregunta más frecuente que te hacen es ¿cuántos días te vienes a quedar a México? Entonces tú dices 10, 14, 8 días dependiendo. Pero te lo preguntan con un tonito fuerte. Entonces te preguntan como ¿a qué vienes a México? Entonces tú dices yo vengo de turista. Pero así, normalito, no tienes que tampoco ser arrogante como van a ser ellos en el momento de hacerte preguntas, sino ser naturalito para que le caiga mucho mejor. O sea, para que todo el proceso sea como más naturalito. Entonces, ¿cuánto dinero traes? Entonces ya tú le dices $600, $800, $1000, $2000. Yo siento o creo y siento que las personas tienen que por lo menos traer algún dinerito en efectivo. Muchas veces ni siquiera te lo piden, solamente te dicen, te hacen la pregunta ¿cuánto dinero traes? No es que te dicen ¿cuánto lo tienes ahí? O enséñamelo, no. Ese caso es muy extremo, muy poquitas veces te lo preguntan, muy poquitas veces te dicen enséñalo, o sea, el 1% de 100%. Entonces quiere decir que por ahí estamos un poquito salvo todavía porque sabemos que estamos pelando y mamando y loco y sin amigos. También pueden preguntarte dónde se van a hospedar, ahí tienes que saber la dirección completa. Tú te la tienes que saber al calitre. Por eso que te digo que es muy importante que sepas todos los datos de tu viaje. Dirección, hospedaje, van a llamar al hotel, tal vez si lo llamen, tal vez no lo llamen. Muchas veces es dependiendo de cómo esté la persona o al agente migratorio. Que como te digo, no siempre son así. Dependiendo de la persona que te caiga. Evidentemente, si te dicen vienes a hacer turismo o dónde vas a ir, siempre vas a decir si vienes a Ciudad de México, que es lo que yo recomiendo mucho, que las personas entren por Ciudad de México porque es un destino barato comparado con Cancún. Tú dices, bueno, voy a conocer Ciudad de México y los alrededores de Ciudad de México, no decir como mucha gente que está trillado, no, voy a llegar a Ciudad de México, y quiero conocer Cancún, Vallarta, porque son cosas muy caras que necesitas mucho dinero y ellos están pendientes de tu perfil completamente. Entonces si tú dices no, es que yo voy a llegar, me estás así todo pobrecito y llegas, no, voy a México, yo voy a llegar ahorita a Ciudad de México y me voy para Cancún, entonces ahí sí te pueden decir compruébame que tú vas para Cancún. Entonces siempre decir con la verdad y decir no, yo vengo a conocer Ciudad de México porque me parece bonito, tiene muchas atracciones y en realidad tiene muchas cosas muy bonitas que tú puedes conocer aquí mismo en Ciudad de México sin estar moviéndote tanto ni estar inventando, porque el agua está un poquito turbia aquí en México. ¿Tienes conocido acá en México? Cuando te hagan esa pregunta, usted dice, no, yo no conozco a nadie. Yo vengo de turista. Acuérdate que siempre tienen que venir de turista. Entre menos le den a la persona para que usted piense, o para que piense que tú eres un posible inmigrante, mucho mejor. ¿Conoces a algún familiar o tienes algún familiar aquí en México o tienes alguna amistad? No, no conozco a nadie. ¿A qué te dedicas en Venezuela o en otro país que vengas? Colombia. Yo soy arquitecto, soy ingeniero, soy lo que sea, usted nombra. Dice qué profesión es y dice no, trabaja en tal cosa, porque es muy importante que le digas que trabajas en algo, porque evidentemente es algo que te está amarrando allá para que no vengas de migrante acá a México. Y evidentemente si te pide al final la carta de invitación, tú presentas tu carta de invitación, es 100% efectiva. Usted viene con los datos, de dónde conoces a la persona, siempre hablando con naturalidad. Evidentemente tienes que tener algún vínculo con la persona que te está invitando porque a la final te está invitando. Entonces decirle, mira, esta persona tiene tal cargo, es de la empresa, y la carta de invitación va ahí con el CUR, identificación, dirección de la persona, tanto tuya como de la persona que te está invitando. Y eso es muy importante a la hora de presentar la migración y siempre con mucha naturalidad. O sea, no tienes que saltarte, la persona cuando te va a hablar, habla muy fuerte, como te dije, muy ruda la persona, es muy así atajante, pero es su trabajo a la final, que no debería ser así, pero son así. Entonces es preferible que tú lleves la fiesta en paz y que te comas el ego por un momento, y si eres también un poquito fuerte de carácter, dejar que fluya todo. Después que tú pases, que te digan bienvenido a México, tú di todo lo que tú quieras decir. Pero en el momento no, porque te pueden mandar para el cuartito y ahí sí no sabemos si pasa o no pasa. Porque el único que te puede defender a ti cuando tú llegas al cuartito es la embajada de Venezuela, acá en México.
Y la embajada de Venezuela, una vez que me tocó llamar para hablar sobre un tema de un familiar que tenía dentro en migración y no sabía nada de esa persona, yo llamé, eran como las 12 de la noche, y el agente de la embajada me dijo: mira, si está en el cuartito uno ya no puede hacer nada, ya posiblemente lo van a deportar, y yo como de trabajador de la embajada no puedo hacer nada, así que como que no se va a hacer nada porque no se puede hacer nada y él no va a intervenir por una persona X. Entonces quiere decir que hay que cumplir con los requisitos al 100% para que podamos tener un libre tránsito para acá, para México, y no nos sigan deportando como nos siguen deportando hasta ahora. Una pregunta que no falla cuando te hacen las preguntas, porque como les dije, nunca o no siempre lanzas las preguntas a todo el mundo, es quién está cubriendo todos estos gastos. Evidentemente tú le tienes que decir que eres tú, porque tú vienes de turista, tú trabajas en Venezuela de ingeniero, de arquitecto, has ahorrado toda tu vida para venir no solamente para México, o estás celebrando algo en Venezuela y quisiste darte un viajecito, evidentemente salir de la rutina, pero siempre tienes que ser tú, decir que tú, no decir no, que una persona de afuera me está esperando y me va a pagar todo, o mira, un familiar no, eso no puede existir. Recuerda que no puedes decir que alguien te está esperando o que conoces a alguien, siempre decir que eres tú que vas a cubrir tus gastos, siempre y cuando entregues la carta de invitación. Si te la pide, ahí sí decir yo me voy a cubrir todos mis gastos, pero evidentemente la persona que, mi amigo, mi hermana, mi compañero del que me está invitando, solamente me va a ayudar a conocer a este hermoso país. Ustedes se inventan una ahí, se lanzan una ahí con mucha labia y va a pasar facilito. Mi gente, es muy fácil entrar a México, así que ustedes vengan siempre con un perfil de turista para que usted vea que no tienen ningún tipo de problema, no mientan en el sentido de que se les note, y siempre sean claros, sean calmados, siempre traten de decir siempre soy turista y nunca hablen de más. Hay personas que han devuelto acá en México porque han cometido muchos errores a la hora de hacerles preguntas, vienen a trabajar, vienen a quedarse, vienen a pasar para Estados Unidos, cosas así, es automáticamente deportación para esa persona. Así que espero que ustedes no cometan ese error, que se necesita que le ayuden con la carta de invitación, me escriben un mensajito, ya sea por acá o por medio de Instagram, se lo dejo por acá, y con mucho gusto yo los ayudo sin ningún problema. Yo tengo 5 años acá en México y ayuda a muchas personas a llegar aquí, y también los puedo ayudar a ustedes. Entonces nos vemos en un próximo video, se les quiere, y así si quieren venir a México, vengan, porque este es un país lindo y querido, se les quiere.